dejé que mi hermano celebrara el banquete de su boda, en mi casa. Le dijo a todo el mundo que se iba a mudar conmigo, como si ya estuviera decidido. Cuando realmente apareció con un camión de mudanzas, decidí que, a partir de ese momento, quedaría fuera de mi vida. Yo, un hombre de 28 años, me gano la vida construyendo cosas que van al espacio. Ser ingeniero aeroespacial suena genial, pero, en realidad, significa trabajar largas horas, resolver problemas constantemente, y vivir a base de comida para llevar durante años, todo mientras intentas demostrar tu valía. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena. El año pasado, compré una casa de 4 habitaciones, en el norte de California. No es nada extravagante, simplemente es un lugar limpio, tranquilo, y, sobre todo, mío. Cada clavo, cada viga, fue pagado con mi propio trabajo. Mi hermano menor, Jimmy, un joven de 25 años, es todo lo contrario. Si yo soy el tipo que planea 10 pasos por delante, él es el que tropieza en el primer escalón, y de alguna manera, le echa la culpa a las escaleras. Ya lo han despedido 2 veces en lo que va de este año. Dice que las empresas eran tóxicas. Traducción, llegaba tarde, y esperaba que lo ascendieran, simplemente por existir. Mamá y papá, Robert y Patricia, todavía lo tratan como a un genio disfrazado, que simplemente aún no ha sido descubierto. Para ellos, el potencial de Jimmy es infinito. Mientras tanto, mis logros, simplemente son lo que se espera de mí. En cada cena familiar, recibo el clásico discurso de, tienes mucha suerte, eres tan inteligente, seguido siempre por el recordatorio de que, Jimmy, solo necesita una oportunidad. Dejé de discutir al respecto hace años. No puedes debatir con lógica, frente a personas que idolatran la ilusión. Cuando Jimmy anunció su compromiso, honestamente, me sorprendió que alguien hubiera aceptado casarse con él. Su nombre era Heather. La primera vez que la conocí, fue dulce, educada, y me llamó una gran inspiración. Incluso trajo galletas. Mis padres parecían, como si hubieran ganado la lotería. Es perfecta para Jimmy, dijo mamá. Con los pies en la tierra, responsable. Sí, claro. La primera vez que vi la forma en que ella miraba mi casa, pude notar que no solo estaba viendo un hogar. Estaba viendo metros cuadrados. Una semana después, mamá organizó una gran cena de compromiso, en su casa. Había familiares por todas partes. Jimmy entró sosteniendo la mano de Heather, como si acabara de inventar el amor. Los felicité, de manera genuina. Puede que piense que mi hermano es un dolor de cabeza andante, pero, nunca deseo que le vaya mal a la familia. La cena comenzó de forma bastante normal, hasta que mamá me sonrió, desde el otro lado de la mesa. Jordan, dijo, ya que te está yendo tan bien ahora, tal vez podrías ayudar un poco a tu hermano, con los gastos de la boda. Con el tenedor a medio camino de mi boca, me quedé helado. ¿Ayudar cómo?, pregunté, sabiendo ya hacia dónde se dirigía la conversación. Ya sabes, respondió ella, con un tono que pretendía ocultar que era una pregunta capciosa, solo colaborar un poco. Significará muchísimo. La familia apoya a la familia. Jimmy sonrió ampliamente. No es gran cosa, hermano. Solo estamos un poco ajustados ahora mismo, después del despido. Dejé el tenedor sobre la mesa. Mamá, no voy a pagar la boda. Ella parpadeó, como si yo hubiera dicho algo sumamente ofensivo. No se trata de pagarla. Se trata de ser parte de ella. Apareceré, comeré, aplaudiré, y me iré a casa. Esa es toda la participación que quiero tener. La mesa se quedó en silencio, por un segundo. Ese tipo de silencio que indica que todos están esperando a que me retracte, pero, no lo hice. Trabajé duro por lo que tengo, añadí. No soy el plan de respaldo, de nadie. Heather intentó calmar las cosas. Por supuesto, lo entendemos perfectamente. Has trabajado muy duro, y nunca querríamos presionarte. Las palabras eran las correctas, pero su sonrisa, no encajaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella era buena, realmente buena, para leer el ambiente. El resto de la cena se basó en charlas triviales, historias, y bromas, con todos fingiendo que ese momento incómodo no había ocurrido. Pero,
Mientras recogían los platos, mamá se inclinó de nuevo, usando ese tono casual que suele emplear, justo antes de soltar una bomba. ¿Sabes, Jordan?, dijo. Tu patio trasero sería perfecto, para celebrar una boda. Me reí, pensando que estaba bromeando. No lo estaba. Mamá, mi casa no es un salón de eventos. Oh, pero es hermoso, continuó. Tienes todo ese espacio abierto, y el patio. Les ahorraría muchísimo dinero. Jimmy intervino de inmediato. Sí, hermano. Eso, en verdad, sería increíble. Solo la ceremonia. O tal vez, ambas cosas. Ya lo resolveremos. Los miré a ambos. No. Acabo de terminar con el diseño de jardines. No voy a convertir mi hogar en un circo. Mamá me lanzó esa mirada de decepción, que solía funcionar cuando yo era un niño. Siempre estás a la defensiva. Solo estamos hablando. Entonces, dejemos de hablar sobre mi casa, respondí. Eso mató la conversación, al menos por esa noche. Cuando finalmente subí a mi auto, me quedé sentado allí por un momento, observando las luces de la casa detrás de mí. Era el mismo patrón, de siempre. Jimmy hace un desastre. Mamá y papá le entregan un trapeador, pero, se espera que yo sea quien limpie todo. Pensé en todos los pequeños favores económicos, que habían insinuado a lo largo de los años. Solo un préstamo, solo una pequeña ayuda, tú puedes permitírtelo. Y en cómo yo había dicho que no, cada una de esas veces. La situación nunca cambió. Nada cambió. Simplemente, se volvieron más creativos, a la hora de hacerme sentir culpable. En mi familia, un no representa un límite. Es, simplemente, una invitación para discutir. Y yo estaba a punto de descubrir, hasta dónde serían capaces de llegar. 2 meses después de aquella cena, mi teléfono empezó a llenarse de notificaciones, en el chat grupal de la familia. Fotos de flores, pasteles, y decoraciones de mesas. Jimmy tenía grandes noticias. Habían reservado oficialmente un elegante lugar local, un viñedo por la zona de Napa. Todos los animaban y felicitaban, como si acabaran de conseguir un trato de la realeza. Mamá escribió, estoy muy orgullosa de ustedes dos, por ser tan responsables. Papá añadió, ven, el trabajo duro, siempre da sus frutos. Yo no respondí. Por una vez, parecía que me había librado del problema. Pero entonces, 3 meses después, recibí una llamada de mamá. Su tono de voz me dijo todo, incluso antes de que las palabras salieran de su boca. Cariño, no sé cómo decirte esto, pero lo del salón de eventos, se canceló. Me recliné, sobre el respaldo de mi silla. ¿Se canceló? ¿Cómo? Bueno, comenzó ella. Aparentemente, hubo un problema con el depósito. El dueño hizo una doble reserva, o algo parecido. Yo ya podía oler la mentira, a través del teléfono. Entonces, les van a devolver su dinero. No exactamente. Hubo un malentendido, dijo ella, alargando la última palabra. De todos modos, perdieron el lugar, y no pueden permitirse pagar otro. Los pobres, están devastados. Yo no dije absolutamente nada. Hubo una pausa, y luego, salió a la luz la verdadera razón de la llamada. Jordan, estábamos pensando. No, la interrumpí. Ni siquiera sabes lo que iba a decir. Ibas a decir que debería celebrar la boda en mi casa. Bueno, tal vez solo el banquete, dijo suavemente, como si eso lo hiciera mucho mejor. Realmente salvarías el día, corazón. Me froté la frente. Mamá, no. No voy a convertir mi propiedad en un salón de bodas. Es solo por una noche, suplicó ella. Tienes el espacio, y significaría muchísimo, para Jimmy. Ha tenido un año muy difícil, con ese despido y todo lo demás. Tienes que tener un poco de compasión. Tener compasión no significa regalar mi casa, dije secamente. Pero ella no se daba por vencida. En menos de una hora, ya tenía llamadas perdidas de papá, de 2 tías, e incluso de mi tío, quien nunca llama a nadie. El guión era siempre el mismo.
La familia ayuda a la familia. Solo te arrepentirás si dices que no. No seas terco. Al día siguiente, el mismísimo Jimmy me envió un mensaje de texto. Oye, hermano. No te lo pediría, si no estuviera desesperado. Ya enviamos las invitaciones. Te pagaré por cualquier daño que ocurra. ¿Lo prometo? Esa parte me hizo reír a carcajadas. Jimmy prometiendo devolverle el dinero a alguien, era como un pez dorado, prometiendo que iba a dejar de nadar. Lo ignoré, durante un día entero. La noche siguiente, mamá volvió a llamar. Por favor, Jordan, piensa en Heather. Su familia, ya compró los vuelos. Esto le rompería el corazón. Y así era, exactamente, como funcionaba siempre. Volver la situación emocional. Convertirlo todo, en mi responsabilidad. Después de 2 días seguidos de súplicas, de hacerme sentir culpable, y de puro chantaje emocional, cedí, pero, bajo mis propios términos. Está bien, le dije a Jimmy. Puedes hacer la recepción aquí. No la ceremonia, no quiero una semana entera de preparativos, solo el banquete, y, además, habrá reglas. Lo que sea, amigo, dijo él, al instante. Demasiado rápido. Un máximo de 100 invitados, comencé, y termina a las 10 de la noche en punto, debido a las normativas sobre ruido. Nadie entra a la casa, excepto para usar los baños. Ustedes pagan por la limpieza, los alquileres, y el seguro de responsabilidad civil. Si se rompe algo, lo arreglan inmediatamente. Dudó por un segundo, pero luego dijo, trato hecho. Eres en serio el mejor, hermano. Heather se va a volver loca de la emoción. Sí, apuesto a que lo hará. A la tarde siguiente, escuché el timbre de la puerta. Heather estaba allí de pie, toda sonrisas. Eres un salvavidas, Jordan. Hablando en serio, salvaste nuestra boda. Caminó por la sala de estar como si fuera un agente de bienes raíces, elogiando cada detalle, pero, de alguna manera, haciéndolo sonar, como si fuera la dueña del lugar. Has hecho un trabajo magnífico, con este lugar. El patio trasero es simplemente increíble. Si tan solo añadimos algunas luces, y tal vez retiramos un poco de los muebles del patio, quedará perfecto. No se va a retirar nada, le contesté. Tendrán espacio más que suficiente. Oh, no me refería a quitarlo de forma permanente, dijo ella rápidamente, con una sonrisa exagerada. Es demasiado grande. Solo por la noche, ya sabes, para que las fotos salgan bien. Heather, trabajo en el sector aeroespacial. Planeo cada centímetro de mi espacio cuidadosamente, así que la respuesta es no. Se rió, como si le pareciera tierno que yo le dijera que no. Eres muy gracioso. Yo no estaba bromeando. Con Jimmy, la situación no era mucho mejor. Me enviaba mensajes al azar sobre lo estresado que estaba, lanzando frases como, hombre, ojalá tuviera tu nivel de estabilidad, o, tienes suerte, de no tener que preocuparte por el dinero. Era obvio que él quería hacerme sentir culpable, por tener aquello que a él le faltaba. Sin embargo, no iba a caer en su juego. Para finales de mes, ya tenían a todos los proveedores del condado, haciendo fila. Servicios de catering, fotógrafos, y floristas, todos ellos querían ver mi patio trasero, para poder planificar la logística. Empecé a rechazarlos, directamente desde la puerta principal. Un día, volví a encontrar a Heather allí, pero esta vez, estaba con su madre. Estaban caminando por la línea de mi propiedad, con una cinta métrica, actuando como si estuvieran diseñando un parque público. Heather, exclamé en voz alta. ¿Acaso olvidamos lo que dije sobre pedir permiso? Se giró rápidamente, con su amplia sonrisa aún pegada en el rostro. Solo estamos visualizando. No vamos a cambiar nada. Entonces, visualicen desde la acera, le respondí. Su madre soltó un grito ahogado, como si yo acabara de abofetear a alguien. La sonrisa de Heather tembló un poco, pero dijo, por supuesto, ya nos vamos. Y se marcharon. 10 minutos después, mi mamá me llamó por teléfono. ¿Por qué eres tan grosero con Heather? Ella está haciendo su mejor esfuerzo.
Estás haciendo que todo esto sea muy difícil para todos. Fue en ese preciso momento, cuando me di cuenta de que esto ya no se trataba de ayudar a la familia. Se trataba puramente de tener el control. Había abierto la puerta apenas 1 centímetro, y ellos ya estaban intentando arrastrarme a través de ella. Y en el fondo, yo sabía perfectamente que esto era solo el calentamiento. Una semana después, mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo. Eran parientes al azar, preguntando sobre la boda de mi hermano, en nuestra casa. La primera vez que vi esa frase, pensé que era un error tipográfico, pero luego, siguió apareciendo en los mensajes. No puedo esperar a ver el patio trasero. Chicos, ustedes deben estar tan emocionados, chicos. Abrí Facebook, revisé la última publicación de Heather, y allí estaba, escrito de forma clara. No podemos esperar, para celebrar nuestro gran día en nuestro hogar, rodeados de amigos y familiares. Mi hogar, mi patio trasero, pero que aparentemente, ahora era el hogar de ellos. Llamé a Jimmy, de manera inmediata. ¿Por qué le estás diciendo a la gente que la recepción es en tu casa? Sonaba como si estuviera medio dormido. No es gran cosa, amigo. Simplemente, es más fácil decirlo así. No quería estresarte, con los pequeños detalles. ¿No estresarme? Literalmente, estás haciendo que suene, como si de verdad vivieras aquí. Suspiró. Siempre te pones tan técnico, con todo. Es solo una forma de hablar, ¿verdad? Y las formas de hablar se convierten en mentiras cuando se repiten lo suficiente, dije, y luego colgué la llamada, antes de que dijera algo mucho peor. 2 días después, recibí un correo electrónico del servicio de catering, confirmando los números finales. 192 invitados. Pensé que debía ser un error. Llamé a la compañía. Sí, me dijo la mujer con tono alegre. Su hermano lo aprobó ayer. Tendrán una gran multitud en el evento. Casi se me cae el teléfono de las manos. No, yo aprobé a 100 invitados, de ninguna manera a 200. Ella hizo una pausa. Él nos dijo que usted había ampliado la lista, ya que se trataba de un evento familiar. Por supuesto que lo hizo. Le envié un mensaje de texto a Jimmy. ¿Por qué la lista de invitados es el doble de lo que habíamos acordado? Respondió, unos 10 minutos después. Falta de comunicación. La familia de Heather es mucho más grande de lo que pensábamos. Soluciónalo. 100 personas, como máximo. Vamos, hermano. La gente ya compró sus boletos de avión. No puedes, simplemente, desinvitarlos ahora. No es mi problema. Me dejó en visto. Llegados a ese punto, yo ya había terminado de hacerme el amable. Le envié un mensaje, detallando la nueva regla, sin el papeleo adecuado, no habría ninguna recepción. Exigí un documento de 1 página, con el reconocimiento de las reglas de la casa, firmado de inmediato. Eran términos básicos, hasta que mi abogado enviara el contrato formal. Cuando finalmente vino a mi casa, parecía un niño, al que acaban de atrapar robando. Heather lo acompañó, actuando de forma excesivamente alegre. Eres tan organizado, Jordan, dijo ella, soltando una risa falsa, mientras yo deslizaba los papeles sobre la mesa. Confiamos plenamente en ti. Esto no se trata de sentimientos, la interrumpí de golpe. Es pura protección. Si alguien rompe algo o sale lastimado, no me van a demandar a mí. Jimmy firmó de mala gana, pero pude notar que odiaba cada segundo de lo que estaba haciendo. No era un contrato legal, solo eran las reglas de mi casa, vigentes hasta que se redactara el contrato definitivo. El fin de semana siguiente, hubo una cena familiar, en la casa de mis padres. Fui, porque ya estaba cansado, de que siempre me pintaran como el villano de la historia. Cuando llegué, mamá ya estaba preparando platos adicionales, tan alegre como siempre. Estoy muy feliz de que vinieras. Tal vez todos podamos relajarnos, esta noche. La relajación duró, aproximadamente, unos 10 minutos. Yo estaba en la cocina, preparándome una bebida, cuando escuché mi nombre, proveniente de la sala de estar. La voz de Heather flotó en el aire, suave, pero llena de confianza. Después de la luna de miel,
nos quedaremos en la habitación de invitados, por un tiempo. Es perfecta, hasta que encontremos algo propio. Jimmy se rió. Sí, es algo temporal. Él ni siquiera notará que estamos ahí. El vaso casi se me resbala de las manos. Entré a la habitación, dando pasos firmes. Disculpen, ¿qué acaban de decir? Heather se congeló, a mitad de su oración. Oh, Jordan, solo estábamos. Solo estaban planeando mudarse a mi casa, completé yo. Jimmy se puso de pie, con las manos levantadas en señal de calma. No es así. Es solo por unos pocos meses. Los alquileres están una locura, en este momento. Y tú tienes habitaciones de sobra. Las uso para invitados, no para gorrones, respondí tajantemente. Mamá entró desde el comedor, claramente captando solo la última parte de la conversación. ¿De qué trata todo este alboroto? Le están diciendo a la gente que se van a mudar a mi casa, dije, sin ninguna emoción en la voz. La expresión de mamá se iluminó, de repente. Oh, es una idea maravillosa. Tienes muchísimo espacio, Jordan. Eso los ayudará enormemente a empezar su vida juntos. Mamá, no. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, en ningún momento. La voz de mamá se elevó. ¿En serio vas a dejar que tu propio hermano pase apuros, cuando tú tienes 4 habitaciones disponibles? No soy su arrendador, ni tampoco soy su niñero. Él ya es un adulto hecho y derecho. A Heather se le llenaron los ojos de lágrimas, casi como si lo hubiera practicado frente al espejo. Simplemente, pensamos que tú lo entenderías. Eres tan independiente. Ya tienes todo resuelto en tu vida. Nosotros, solo necesitamos un poco de tiempo. Entonces, resuélvanlo por ustedes mismos, le respondí. Fue en ese instante cuando papá intervino, con un tono firme. Hijo, esto no se trata de dinero. Se trata de la familia. Tú tienes un techo. Ellos, no lo tienen. Ellos tenían un techo, dije yo, mirando fijamente a Jimmy. Pero luego, ¿él perdió el depósito en otra de sus estúpidas ideas, o no fue así? El rostro de Jimmy se puso rojo de rabia. Eso no fue lo que pasó. ¿De verdad?, pregunté sarcásticamente. Porque, de alguna manera, cada vez que inviertes en algo, ese dinero, mágicamente desaparece. Jimmy abrió mucho los ojos, totalmente sorprendido. Yo continué, si creen que se van a mudar a mi casa después de la boda, entonces, esta recepción no debería llevarse a cabo en absoluto. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Jimmy me miró como si no pudiera creer que yo hubiera dicho eso en voz alta. A mamá se le cayó la mandíbula de la impresión. Heather sollozó, aún más fuerte. No serías capaz, dijo papá, en tono desafiante. Ponme a prueba, le respondí. He sido, más que justo. Pero, todos ustedes siguen presionando. Presionen una sola vez más, y la respuesta no será una simple advertencia. Será definitiva. Absolutamente nadie habló. El único sonido en el ambiente era el tic-tac del reloj en el rincón. Dejé mi vaso en el fregadero, y salí de la casa, sin decir una sola palabra más. Ellos ya habían cruzado la línea, y yo no iba a permitirles cruzar otra más. A la mañana siguiente, me senté en mi escritorio, con mi taza de café, y busqué el número de mi abogado. Si mi familia no iba a respetar los límites por pura decencia humana, entonces me aseguraría de que lo respetaran legalmente. Cuando Thomas contestó el teléfono, le expliqué toda la situación, desde el acuerdo inicial de la recepción, hasta el reciente incidente sobre la mudanza. Él ni siquiera dudó un segundo. Necesitas un acuerdo de no inquilinato, Jordan. Un documento que establezca claramente que nadie tiene derechos de residencia, ni de almacenamiento, ni ningún tipo de reclamo sobre tu propiedad. Esto te protegerá si alguna vez intentan hacer una jugada de ocupantes ilegales. Me parece perfecto, dije yo. Redáctalo, como si ellos ya estuvieran planeando hacer algo. Para el mediodía, me envió el borrador por correo electrónico. Era, exactamente, lo que yo necesitaba. Un documento breve,
claro, e imposible de tergiversar. Ni siquiera necesitaba las firmas de ellos, para tener efecto legal, pero, de todas formas, imprimí 2 copias, solo para dejar las cosas bien claras. Cuando les ofrecí firmarlo más tarde, se negaron rotundamente, lo que, honestamente, solo confirmó la razón por la cual yo lo necesitaba, en primer lugar. Una copia fue directamente a mi abogado, otra se quedó en mis archivos personales, y ahí dejé el asunto. Supuse que, tal vez, la explosión durante la cena familiar, había cumplido su objetivo. Durante 3 días enteros, hubo un silencio total. Ni una sola llamada, ni mensajes de texto, ni intentos de hacerme sentir culpable. Casi se sentía, como si hubiera paz. Pero, en mi familia, la paz nunca dura demasiado. Al llegar el fin de semana, todo comenzó de nuevo. Mamá apareció sin previo aviso, parada en la entrada de mi casa, justo cuando yo regresaba del trabajo. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando desconsoladamente. Papá estaba apoyado contra el auto, junto a ella, con los brazos cruzados, actuando como su respaldo. Yo, ni siquiera me había bajado de mi auto, cuando ella empezó a hablar. Jordan, cariño mío, por favor, no canceles la recepción. Solté un suspiro. No he cancelado absolutamente nada. Se limpió las lágrimas de los ojos, ignorando mis palabras por completo. Jimmy, tiene el corazón roto. La familia de Heather ya compró los vuelos. No puedes hacerles esto. Mamá, ellos intentaron mudarse a mi casa, sin siquiera pedirme permiso. Eso, no es un asunto menor. Estás haciendo esto, mucho más difícil de lo que tiene que ser, intervino papá. Es solo una noche, Jordan. No dejes que tu orgullo arruine a esta familia. No se trata de orgullo, dije. Se trata de establecer límites. Algo que ustedes, nunca en la vida han respetado. Mamá volvió a secarse los ojos. Tú solías hacer cualquier cosa por tu hermano. ¿Qué pasó con ese niño, Jordan? Ese niño, creció, respondí, y abrí la puerta de la casa. Papá se burló, con desdén. ¿Te crees mejor que todos los demás, solo porque tienes un título universitario, y una hipoteca que pagar? Me di la vuelta, para encararlo directamente. No, lo que pienso, es que soy más inteligente por haber aprendido de los errores de ustedes. Esa es la única diferencia. Y su rostro se tensó, como si yo hubiera dicho algo completamente imperdonable. Mamá rompió a llorar a mares, diciendo que yo era un desalmado, y que me estaba olvidando de mis verdaderas raíces. El lugar de donde vengo, dije lentamente, es el mismo lugar, al que ustedes siguen intentando arrastrarme, el caos total. Caminé hacia el interior de la casa, cerré la puerta con llave, y los dejé a ambos parados allí afuera. Todavía podía escuchar a mamá llorando a través de la puerta, diciéndole a papá que yo había perdido mi alma. 1 hora más tarde, mi teléfono vibró, anunciando un mensaje de texto de Jimmy. Mamá dice que, estás yendo demasiado lejos. Yo le dije que entrarías en razón, una vez que te calmaras. Somos familia, y no necesitas abogados, para tratar con tu familia. Ni siquiera me digné a responderle. Simplemente, le reenvié ese mensaje a mi abogado, y le escribí, haz que el acuerdo legal sea absolutamente blindado. Esa noche, me senté en el patio trasero, contemplando las luces de la piscina, pensando en lo diferente que se había vuelto todo mi entorno. Durante años, había trabajado sin parar, ahorrando, esforzándome, y construyendo mi vida, todo esto, mientras Jimmy se dejaba llevar, y todos los demás, lo llamaban el soñador de la familia. Ahora, cuando por fin había conseguido algo sólido, ellos querían reclamarlo, como si yo simplemente lo hubiera estado guardando para ellos. Ya había tenido suficiente. A la mañana siguiente, hice una lista detallada, con límites físicos y digitales. Llamé a mi cerrajero, para programar un reemplazo completo de todas las cerraduras. Además, organicé varias consultas, para instalar un nuevo sistema de seguridad. Si iban a ponerme a prueba, me aseguraría de que la respuesta fuera un rotundo no, en todas las formas posibles. La casa adquirió una energía muy tranquila, ese día. No se sentía vacía, ni solitaria, sino simplemente segura. Por una vez en mucho tiempo,
sentí que volvía a tener el control de mi propia vida. Esa misma tarde, mamá volvió a llamar. Estuve a punto de no contestar, pero un instinto me dijo que atendiera la llamada. Entró directamente en materia. Jordan, tu padre y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías darle a esto una oportunidad más. No canceles nada, te lo ruego. Jimmy ya ha pasado por suficiente, con la pérdida de su trabajo. Tú no logras entender lo difícil que ha sido todo esto para él. Mamá, yo también he pasado por momentos muy difíciles, le respondí. La única diferencia es que no hice que los demás pagaran por mis problemas. ¿Por qué eres tan frío?, preguntó ella. Tú solías ser muy generoso. Ser generoso no significa ser ciego, contesté. Se produjo un largo e incómodo silencio, antes de que ella susurrara, te arrepentirás de esto, algún día. Simplemente, le colgué el teléfono. Para el final de la semana, ya tenía firmado el acuerdo de no inquilinato por mi parte, el cerrajero programado, y una fecha de entrega confirmada, para mis nuevas cámaras de seguridad. Ya no estaba esperando el permiso de nadie. Estaban intentando ver si podían doblegarme de nuevo, si podían convertirme en ese mismo hijo callado y obediente, que siempre decía que sí, solo para mantener la paz. Pero, una paz construida sobre la base de la culpa, no es verdadera paz. Es pura manipulación. Esa noche, mientras revisaba los recordatorios en mi calendario y ponía todo en marcha, supe exactamente lo que tenía que suceder a continuación. Se acabaron los acuerdos verbales. Se acabó eso de confiar en la palabra de ellos. Si esta recepción iba a llevarse a cabo, sería únicamente bajo mis propios términos, con las puertas bloqueadas, áreas monitoreadas, y, sobre todo, protegida legalmente. Pensaron que estaban poniendo a prueba mi paciencia. No se dieron cuenta de que, en realidad, yo ya los estaba poniendo a prueba a ellos. Y había terminado de dar segundas oportunidades. Una semana antes de la recepción, decidí terminar con el juego de las esperas. Esa misma mañana, le envié un mensaje directo a Jimmy. Necesito el contrato final redactado por el abogado, firmado tanto por ti como por Heather, el certificado de seguro de responsabilidad civil nombrándome como asegurado adicional, y la lista final de invitados, para el día de mañana. Sin documentos, no habrá ningún evento. Lo leyó de inmediato, pero no me respondió. Típico de él. Esperé hasta el mediodía, y luego lo llamé. No contestó. En su lugar, Heather me envió un mensaje de texto, unas horas más tarde. Jordan, por favor, no hagas esto más difícil. Se supone que este debe ser el momento más feliz de nuestras vidas. Me quedé mirando el mensaje por un buen rato, antes de responderle. Entonces, simplemente sigan las reglas que ustedes mismos aceptaron. A la mañana siguiente, las cosas pasaron de ser molestas a ser completamente absurdas. Alrededor de las 10, la recepcionista de mi oficina me llamó, por el intercomunicador. Jordan, hay una mujer aquí, preguntando por ti. Dice ser tu madre. Me quedé paralizado. ¿Estás bromeando? Ojalá lo estuviera haciendo. Está llorando a gritos, y gritando algo sobre una boda. Corrí apresuradamente hacia el vestíbulo. Y allí estaba ella, con los ojos inyectados en sangre, aferrada a su bolso, como si fuera parte de su actuación dramática. Todo el personal de recepción la estaba mirando fijamente. Mamá, ¿qué demonios estás haciendo aquí?, le siseé, en voz baja. No me dejaste otra opción, dijo ella, lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Estás destrozando a esta familia, por un estúpido trozo de papel. Mamá, no vamos a hacer este espectáculo aquí, le dije con los dientes apretados. ¿Entonces en dónde, Jordan? No dejas de excluirnos de tu vida, espetó ella, con resentimiento. Estás haciendo quedar mal a toda la familia. El personal de seguridad se acercó, antes de que yo pudiera responder. Mi jefe apareció justo detrás de ellos, en silencio, pero observando atentamente la escena. Me incliné cerca de ella, y le dije en voz muy baja, esto no es amor de madre. Es una obsesión por el control. Odias profundamente, que ya no puedas seguir manejando los hilos de mi vida. Finalmente, la guié hacia su auto,
y le dije en tono calmado, vete a casa. Yo me encargaré de manejar todo este asunto. Cuando regresé adentro, mi jefe simplemente negó con la cabeza. Drama familiar. Sí, murmuré. La versión olímpica. Se rió entre dientes. Encárgate de solucionarlo. Y no permitas que eso interfiera con tu trabajo. Asentí con la cabeza. Desde luego, no iba a permitirlo. Esa misma noche, papá apareció en la puerta de mi casa. Sin ningún aviso previo, simplemente golpeando la puerta, como si él fuera el dueño del lugar. Abrí la puerta solo hasta la mitad, bloqueando físicamente la entrada. Papá. Hijo, suspiró dramáticamente. He venido aquí, para hablar de hombre a hombre. Necesitas terminar con todas estas tonterías, y dejar de humillar a tu propia familia. Establecer límites sanos, no es ninguna humillación, respondí. Él se cruzó de brazos. Sigue comportándote de esta manera, y no esperes ser incluido en el testamento. De verdad, me eché a reír. ¿Cuál testamento? El dinero que ya te gastaste, ayudando a Jimmy a iniciar todos esos negocios fallidos. Su rostro se tensó por la rabia. Te estás pasando, de la raya. No, dije tranquilamente. Solo estoy diciendo la verdad, por fin. A estas alturas, ya me había vuelto completamente insensible a todo su teatro. Cada vez que yo me mantenía firme, ellos escalaban el conflicto. No querían paz. Lo único que querían era tener el control absoluto. Los 2 días siguientes volvieron a ser tranquilos, lo que, sinceramente, solo logró que yo sospechara aún más. Luego, el jueves por la noche, recibí un correo electrónico de Jimmy. Sin disculpas, sin ningún saludo, solo archivos adjuntos. El contrato completamente formalizado, y el certificado de seguro. Finalmente, pensé. Genial, tal vez ahora sí, pueda relajarme un poco. Pero no. 10 minutos después, mi teléfono comenzó a vibrar, de forma incesante. Jimmy había enviado un mensaje masivo, al grupo familiar. A pesar de las amenazas y la constante desconfianza de Jordan, hemos accedido a sus estrictas exigencias, solo por mantener la paz. Es triste ver que la propiedad y el papeleo significan más para él que su propia familia, pero seguiremos adelante. En cuestión de minutos, las respuestas empezaron a llover. Jordan, de verdad. Esto es tan decepcionante, has cambiado mucho. Estás haciendo lo correcto, no dejes que te culpen. La mitad de la familia se volvió en mi contra. La otra mitad me apoyaba incondicionalmente. Era un caos total. Dejé que el chat grupal se saliera de control durante unos 10 minutos, y luego, respondí una sola vez. Estoy ofreciendo mi casa de forma gratuita, cubriendo los gastos de servicios, y asumiendo la responsabilidad legal, por un centenar de invitados. Lo único que he pedido a cambio, es respeto, y protección legal para mi propiedad. Si eso me convierte en un desalmado, que así sea. Salí del chat, inmediatamente después de eso. No iba a discutir más. Más tarde esa noche, mi primo me escribió en privado. Manejaste eso como un verdadero jefe. Todo el mundo está hablando de ello. Bien, respondí. Que hablen. Para el día siguiente, ya había hecho mis preparativos finales. No iba a correr ningún tipo de riesgo. Llamé a una empresa de seguridad privada autorizada, y contraté, a través de ellos, a 2 oficiales de policía fuera de servicio, específicamente para el día de la recepción. Ellos vigilarían la puerta principal, verificarían las identificaciones comparándolas con la lista de invitados, y se asegurarían de que nadie abusara de su tiempo de bienvenida. Luego, llamé a mi mejor amigo, David. Le conté toda la situación, con lujo de detalles. Se rió a carcajadas, durante 30 segundos enteros. Amigo, tu hermano suena como un dolor de cabeza, de tiempo completo, comentó. Más bien, como una migraña crónica, para toda la vida, respondí. David se ofreció a quedarse conmigo, durante todo el evento. Sara y yo iremos temprano a tu casa. Te ayudaremos a mantener las cosas, bajo control. No vas a enfrentarte a este circo, tú solo.
Te lo agradezco mucho, le dije. Yo pondré la comida y el café. Ustedes, traigan toda la paciencia. Trato hecho. Cuando colgué el teléfono, verifiqué absolutamente todo, por segunda vez. Cámaras, contratos, seguros, y cerraduras. Cada parte de mi ser había dejado de preocuparse. Ya no me sentía ansioso, en absoluto. Era ese tipo de calma que sientes cuando ya has aceptado el resultado inevitable. Sabía una cosa, con total seguridad. Sin importar lo que pasara a continuación, esa sería la última vez que alguien intentaría desafiarme dentro de mi propio hogar. La mañana de la recepción comenzó mucho más temprano de lo que yo hubiera deseado. Me desperté a las 6:30 de la mañana, sobresaltado por el sonido de voces en mi patio trasero. Eran los proveedores. No se suponía que llegaran hasta las 9 en punto. Cuando salí de la casa, ya había 3 camiones de reparto estacionados a lo largo de mi entrada, y media docena de personas estaban descargando equipos, como si fueran los dueños del lugar. ¿Quién les dijo que comenzaran ahora? Le pregunté al hombre que arrastraba las mesas, por encima del césped. Heather, me contestó. Ella nos dijo que el dueño de la casa había aprobado el montaje temprano. Sí, claro, le dije. Pero resulta que el verdadero dueño de la casa nunca lo hizo. Él parpadeó, desconcertado. Entonces, deberíamos irnos. Pueden dejar el equipo aquí y volver a las 9, exactamente como lo estipula su contrato. Se movieron de manera incómoda, murmurando algo por lo bajo sobre novias histéricas. La verdad, no me importó en lo más mínimo. A las 8 en punto, mi mejor amigo David llegó con su esposa, Sara. Trajeron mucho café y, sobre todo, energía de refuerzo. Buenos días, Capitán Calma, bromeó David, mientras dejaba una caja de muffins sobre la mesa. ¿Listo para el circo? El circo comenzó 2 horas antes de lo previsto, dije, señalando hacia el patio. Miró hacia afuera y soltó un silbido. Sí, eso tiene mucho sentido. Cualquiera pensaría que están preparando el escenario para Coachella. A las 8:45, una mujer con auriculares apareció en la puerta de mi casa. Era la supuesta organizadora de bodas de Heather. Sonrió con esa actitud típica de un vendedor de autos. Hola, estoy aquí para preparar la suite nupcial. ¿La qué? Pregunté, perplejo. La suite nupcial. La novia necesita un espacio amplio para arreglarse. Y estuvimos pensando que su dormitorio principal sería absolutamente perfecto. Antes de que yo siquiera pudiera responder, David intervino. Eso no va a suceder, le dijo, de forma calmada, pero sumamente firme. Ya hay un hotel reservado, específicamente para eso. Así que, puede irse ahora mismo. Ella parpadeó, mirándolo con sorpresa, y luego se volvió hacia mí. ¿Habla en serio? Completamente en serio, afirmé. Su sonrisa tembló por un instante, y se marchó indignada, murmurando por lo bajo, algo sobre problemas de control. A las 10, llegó el equipo de catering. Ellos estuvieron bien, fueron profesionales, y cumplieron con su horario. Pero luego, surgió otro gran problema, las sillas. Yo mismo me encargué de contarlas. Eran 150. Yo, solo había aprobado 100. Detuve a los trabajadores, a mitad de la descarga. Llévense 50 de vuelta. Me mostraron una orden, firmada por Jimmy. Él nos dijo que usted había cambiado de opinión. Entonces, les mintió. Retírenlas ahora mismo. Refunfuñaron, pero finalmente, lo hicieron. Lo siguiente en llegar, fue el sistema de sonido. Era, simplemente masivo. Altavoces gigantes, subwoofers, cabina de DJ, tenían todo el equipo completo. La normativa sobre ruido en mi área era extremadamente estricta. ¿Quién ordenó todo esto?, le pregunté al repartidor. Él se encogió de hombros. El novio dijo que estaba bien. David dio un paso al frente. No. Vuelvan a cargar todo en el camión. Pueden usar la configuración original de equipos, o no tendrán absolutamente nada.
Para el mediodía, el patio estaba por fin bajo control, de nuevo. Cada mesa estaba alineada, cada proveedor había sido revisado. Incluso tomé fotos de todo el lugar, como prueba. Alrededor de las 4, los invitados comenzaron a llegar. Los 2 oficiales fuera de servicio que contraté, estaban apostados en la puerta, con la lista de invitados en mano. Rechazaron amablemente la entrada, a cualquier persona que no estuviera en la lista. Se podían escuchar las quejas, desde el otro lado del césped. Vaya, Jordan realmente se puso en modo guardia de seguridad, susurró una tía. Otro primo le respondió en voz baja, ¿puedes culparlo? Jimmy ha estado tentando a la suerte, durante meses. Al menos, alguien en la familia lo entendía. A las 5 en punto, comenzó la recepción. Y durante la primera hora, en realidad, todo transcurrió bastante bien. El clima era perfecto. La comida olía increíble. Por un breve momento, llegué a pensar que tal vez, solo tal vez, se comportarían adecuadamente. Pero, la paz no dura demasiado en mi familia. A las 6:15, me estaba sirviendo otra bebida, cuando escuché a mi tía Carol decir, y entonces, ¿cuándo se mudarán ustedes dos a vivir con Jordan? Tienen una instalación tan bonita aquí. Me congelé, a mitad del paso. Jimmy se rió. Tan pronto como regresemos, de la luna de miel. Será muy agradable tener una verdadera base de operaciones, añadió Heather, con tono dulce. Solo hasta que logremos recuperarnos. Jordan ha sido tan generoso con nosotros. Dejé mi vaso sobre la mesa, y me acerqué a ellos. Qué gracioso, comenté. ¿Por qué? Yo no recuerdo haber aceptado eso. Heather parpadeó, fingiendo estar totalmente sorprendida. Oh, Jordan, no me había dado cuenta de que estabas justo ahí. Claramente, dije. El resto de la noche fue extremadamente tensa. La gente no paraba de lanzarme miradas furtivas y de susurrar a mis espaldas. El ambiente había cambiado por completo. La mitad de los invitados se ponían de su lado, mientras que la otra mitad me apoyaba silenciosamente. A las 9:45, yo ya había tenido más que suficiente. Le lancé una mirada a David, y él asintió con la cabeza. Exactamente a las 10 de la noche, entré en la casa, abrí el panel de control eléctrico, y bajé los interruptores conectados a la iluminación del patio trasero, y al sistema de sonido. La música se detuvo a mitad de una canción. Las luces se apagaron por completo, dejando únicamente el suave resplandor de la piscina, y unas cuantas bombillas en cadena. Los murmullos se esparcieron rápidamente. ¿Qué acaba de pasar? ¿Se fue la luz? No, dije, lo suficientemente fuerte como para que todos me escucharan con claridad. La recepción ha terminado. Muchas gracias por venir. Por favor, salgan por la puerta principal. Los invitados comenzaron a recoger sus pertenencias, algunos estaban visiblemente molestos, mientras que otros parecían aliviados. Los oficiales de policía dirigieron el flujo de personas, asegurándose firmemente de que nadie se quedara más tiempo del necesario. Jimmy se acercó hecho una furia, con el rostro completamente rojo. ¿Hablas en serio, ahora mismo? La fiesta ni siquiera ha terminado. Terminaba a las 10, dije con total calma. Eso fue exactamente lo que firmaste. Los ojos de Heather se llenaron de lágrimas de rabia pura. Nos hiciste quedar como unos verdaderos tontos, frente a todo el mundo. La miré fijamente, de manera impasible. Deberías considerarte afortunada de que haya aceptado celebrar el evento. Jimmy abrió la boca para discutir, pero yo levanté una mano para detenerlo. No lo hagas, simplemente váyanse. Me miraron con profundo resentimiento por un momento, antes de alejarse de mí. Heather iba murmurando cosas entre dientes. Para las 10:30, el patio trasero estaba completamente vacío, a excepción de mí, de David, y de Sara. El equipo de limpieza llegó en silencio, trabajando rápidamente, bajo la tenue iluminación. Cuando se guardó la última silla, y se sacó la última bolsa de basura de la propiedad, cerré todas las puertas con llave, revisé cada una de las cámaras de seguridad, y me quedé de pie en medio de mi sala de estar, completamente rodeado por el silencio. La casa
finalmente volvió a sentirse como si fuera mía. Y yo sabía algo con certeza. Ellos no habían terminado de ponerme a prueba, pero la verdad, yo tampoco había terminado con ellos. 2 semanas más tarde, me encontraba en casa terminando unos informes de trabajo, cuando de pronto, escuché el sonido de un motor afuera. Era un rugido profundo y pesado, que, sin lugar a dudas, no pertenecía a mi tranquila calle. Miré por la ventana delantera, y me quedé paralizado. Un camión de mudanzas de Uaul estaba retrocediendo por la entrada de mi casa. Justo detrás de él, venía el auto de mis padres. Y allí estaban, Jimmy y Heather, bajando del vehículo como si fueran los dueños absolutos del lugar. Ya había varias cajas apiladas en la acera. Ni siquiera sentí sorpresa alguna, solo me sentí profundamente cansado. Para cuando salí al exterior, ellos ya estaban descargando sus cosas. Heather señaló hacia el garaje, derrochando sonrisas por todas partes. Por ahora, solo vamos a poner unas cuantas cosas aquí adentro. Un almacenamiento temporal, mientras encontramos un lugar donde vivir. Jimmy soltó una risa nerviosa. Sí, amigo. Solo necesitamos tu ayuda por un par de semanas. Deténganse, dije tajantemente. Ustedes no van a almacenar absolutamente nada en este lugar. Los miré a todos ellos. 4 personas de pie en la entrada de mi casa, mirándome como si yo fuera la persona más irrazonable del mundo. Ustedes sabían que esto iba a pasar, ¿verdad? Les dije, dirigiéndome directamente a mis padres. Vinieron aquí, para servir de respaldo. Mamá pareció sentirse culpable por un segundo, pero, rápidamente ocultó esa emoción. Simplemente, no queríamos tener otra gran pelea. Déjalos descargar sus cosas, y luego, podrán hablar tranquilamente como adultos. Aquí me tienen, hablando como un adulto responsable, dije. Vuelvan a subir esas cajas al camión. Justo en ese preciso instante, un auto conocido se detuvo frente a nosotros. David se bajó del vehículo, seguido por mi abogado, Thomas, quien llevaba consigo una carpeta. Yo no los había llamado, esa misma mañana. Ellos, ya habían planeado pasarse por mi casa de todos modos, para finalizar algunos trámites y documentos de seguridad. Su sincronización no podría haber sido más perfecta. Thomas caminó directamente hacia Jimmy, y le entregó una carta. Señor Wilson, esta es una notificación formal de allanamiento. Usted no tiene ningún derecho legal para ocupar o almacenar propiedades en este lugar. Cualquier negativa a marcharse resultará en la intervención inmediata de la policía. La sonrisa de Heather se borró al instante. ¿Estás bromeando? ¿Estás? Thomas se ajustó las gafas. No lo estoy. Jimmy me miró fijamente, como si yo acabara de traicionarlo. Realmente llamaste a un abogado para enfrentarte a tu propio hermano. Lo llamé porque sé exactamente de lo que eres capaz, dije, y no voy a caer en tu trampa, esta vez. La voz de Heather comenzó a subir de tono. No tenemos ningún lugar a donde ir. Eres un desalmado. No, le contesté con calma. Simplemente, estoy preparado. Durante unos segundos, nadie dijo una sola palabra. Entonces, Jimmy dio un paso hacia el frente, con un tono sumamente afilado. Te crees mucho mejor que los demás, solo porque tienes una casa bonita y algo de dinero. Eres un ser verdaderamente patético. Hice un gesto señalando las cámaras de seguridad en la entrada. Sigue hablando. Estás siendo grabado. Eso, finalmente lo hizo callar. Cuando aún así se negaron a irse del lugar, saqué mi teléfono del bolsillo, y llamé a la policía. Hola, dije, en un tono muy sereno. Tengo intrusos en mi propiedad. Además, cuento con la documentación legal aquí mismo. 2 patrullas de policía llegaron en un lapso de 15 minutos. Los agentes fueron educados, pero muy firmes en su actuar. Revisaron meticulosamente los documentos de Thomas, confirmaron mi propiedad sobre el lugar, y luego, se dirigieron hacia Jimmy. Señor, necesita empacar sus cosas e irse de aquí de inmediato. No puede almacenar absolutamente nada en este lugar, sin el permiso del propietario. Heather intentó llorar de nuevo para conmoverlos, pero los oficiales, ni siquiera se inmutaron.
Levantaremos un informe oficial, si esto vuelve a suceder en el futuro, advirtió uno de ellos. Finalmente, la puerta del camión se cerró de golpe. Jimmy murmuró algo por lo bajo que no alcancé a entender, y el camión de Uaul se marchó rodando por la entrada. Mis padres los siguieron, en completo silencio. Esa misma tarde, la pantalla de mi teléfono empezó a iluminarse sin parar. Jimmy había llevado todo el drama a las redes sociales. Jordan nos echó a la calle con ayuda de un abogado. No tenemos ningún lugar a donde ir. Después de perderlo todo, por intentar invertir para nuestro futuro, ha dejado a su propio hermano sin hogar. El desfile de autocompasión estaba en pleno apogeo. Yo no publiqué ni una sola palabra. En su lugar, abrí mi correo electrónico, adjunté cada uno de los documentos, contratos, mensajes de texto y fotos, y se lo envié a toda la familia al mismo tiempo. El asunto de mi correo, para mayor claridad, decía lo siguiente: ofrecí mi propiedad de forma gratuita, y solicité protección legal para la misma. Ellos ignoraron todas las reglas, intentaron mudarse a la fuerza en 2 ocasiones, y el día de hoy. Intentaron almacenar sus pertenencias sin mi permiso. Estos son los hechos puros y duros. Sin emociones, sin un ápice de ira, simplemente relataba la verdad. En cuestión de unas pocas horas, las respuestas comenzaron a llegar. Tías, tíos y primos, algunos disculpándose, y otros admitiendo que habían sido completamente engañados. La historia de Jimmy se derrumbó por completo, más rápido de lo que él podía siquiera teclear. Una semana después, se corrió la voz de que él y Heather se habían mudado a la casa de mis padres. Mamá alardeaba frente a todos sobre cómo estaba ayudando a los chicos a reconstruir su vida. Pero la situación duró menos de un mes. Aparentemente, Heather intentó vender algunas de las joyas de mamá por internet, para conseguir dinero rápido. Cuando la descubrieron con las manos en la masa, lo llamó un simple malentendido. Eso fue la gota que colmó el vaso para que papá, finalmente, los echara de su casa. Terminaron yendo de un lado a otro, saltando entre alquileres a corto plazo. Luego, casi un año después de todos esos eventos, recibí un mensaje inesperado de mamá. Heather lo ha dejado. Otra de sus malas inversiones. Pensé que debería saberlo. Lo leí detenidamente, y luego respondí con simpleza: espero sinceramente que ambos aprendan algo en esta ocasión. Unos pocos días después de eso, papá me llamó por teléfono, pidiéndome ayuda para arreglar su techo. Simplemente le di el número de un contratista, y le deseé la mejor de las suertes. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Ahora, la casa vuelve a estar sumida en una profunda tranquilidad. Mis cámaras de seguridad zumban suavemente por la noche, y las luces brillan cálidamente sobre el patio, que alguna vez intentaron convertir en su salón de eventos de fantasía. La gente suele pensar que mantenerte firme en tu postura arruina inevitablemente a las familias. Pero la verdad es que no lo hace. Simplemente te demuestra con claridad quién estaba parado a tu lado para apoyarte, y quién estaba parado encima de ti, para pisotearte. Y por primera vez en toda mi vida, estoy parado exactamente en el lugar al que siempre he pertenecido.